Shalom, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Seguimos aquí en esta primera clase acerca de las 70 semanas de Daniel. Este es el diplomado en escatología. Esta es la clase número 2 y vamos a ver las 70 semanas. Estuvimos leyendo Daniel capítulo 9, versículo 1 al 2. Y vemos que dice Daniel: miré atentamente a los libros. Es decir, que Daniel miró atentamente a los libros sagrados. Es decir, que tenemos que mirar atentamente a los libros. Es como dijo el Señor Jesucristo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que hay que mirar atentamente la palabra de Dios, no leerla por arribita, no leerla por leerla, no leerla porque me dicen que hay que leerla. Hay que mirarla con atención, atentamente. Es decir, que Daniel la miró atentamente, algo al leer la palabra de los profetas de Dios. Daniel estaba leyendo las profecías y la estaba leyendo, estudiando atentamente. Daniel miró atentamente estos libros, las palabras. Daniel no sabía lo que decía segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Daniel confiaba en lo que estaba leyendo, era inspirado por Dios y lo estaba leyendo atentamente para entender lo que estaba escrito. Es decir, que es necesario que leamos atentamente, que estudiemos la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos en Shalom Theological University: estudiar y leer atentamente la palabra de Dios. No un mensaje por arribita, o no un mensaje solamente de oída o de palabras, sino fundamentado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo Daniel? El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Es decir, que Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías también, y ahí estaba específicamente en Jeremías 25, 11 al 13. Estaba leyendo Daniel también Jeremías capítulo 29, versículo 10. Estaba mirando, estaba leyendo atentamente, pero su conocimiento de los tiempos le llevó a conocer esos pasajes aplicados en su tiempo. Daniel estaba orando, se puso a orar porque no entendía muchas cosas. Daniel se puso a orar y a clamar a Dios porque Daniel quería ver, entender y comprender lo que ahí estaba escrito. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 que habían de cumplirse. Es decir, que Daniel está leyendo aquí lo que dice el libro de Jeremías, que habían de cumplirse en 70 años. Daniel quería saber, quería ver cuándo se cumplía estos 70 años. Daniel quería respuesta. Y hubo 3 olas de cautividad. En el 605 a.C., Jerusalén fue atacada y Daniel y otro cautivo lo llevaron a Babilonia. Número 2. Aquí vemos otro cautiverio en el año 597. Acuérdense que anteriormente, antes de Cristo, se cuenta de arriba hacia abajo, es decir, del 600 al 500. Ahora, después de Cristo, es del 500 al 600, aumentando, ascendiendo. Antes de Cristo se contaba descendiendo. Primero en el año 605 y después fue bajando hacia el año 597, donde Jerusalén fue atacada y el tesoro del templo fue tomado.
Si ahí vemos 12 años después, 8 años después, 8 años, del 605 a.C. al 597 son 8 años. Sí, va bajando. Y en el 587 a.C., 10 años después, Jerusalén cae y la nación es exiliada. Así vemos esto, cautiverio, y vemos que sigue diciendo Daniel, en el año primero de Darío. Estamos leyendo Daniel capítulo 9, la cita bíblica que estuvimos leyendo. Y nos dice aquí en la palabra de Dios que en el año primero del rey Darío, aquí aún quedaban 3 o 4 años antes de que se cumplieran los 70 años. Y aquí está hablando que era en el año primero del rey Darío, que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Sí? Dios le habló al profeta Jeremías. Y esto es lo que Daniel está interesado en conocer, y comienza a orar a Dios, comienza a interceder. Es decir, que en esta primera parte de 8 partes vemos la oración de Daniel, pero una oración basada en la palabra de Dios. Y la oración basada en la palabra de Dios es una oración conforme a la voluntad de Dios. Número 2, Daniel 9:3. ¿Qué dice Daniel 9:3? Aquí en Daniel 9:3 nos habla de la preparación de Daniel para orar. Daniel está leyendo la palabra de Dios. Daniel está interesado en conocer, porque está atento a los libros, y Daniel quiere conocer. Por lo tanto, Daniel se prepara entonces para orar ya en el versículo 3, y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor. Daniel está leyendo la palabra, Daniel está estudiando los libros, Daniel está estudiando Jeremías en estas citas bíblicas donde dijimos de Jeremías, y Daniel entonces quiere entender, y lo que hace para entender es volver su rostro a Dios. Dice el versículo 3 de Daniel 9, estaremos estudiando Daniel 9, estamos para las 70 semanas. Dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, que esos ingredientes tenía el clamor de Daniel, la oración. Número 1, se volvió su rostro a Dios. Número 2, buscándole en oración y en ruego. Son dos cosas diferentes, oración y ruego. ¿Qué más? En ayuno. ¿Qué más? En cilicio y en ceniza. Aquí vemos que dice, y volví mi rostro. Si Daniel se tornó entonces en oración a Dios, es una determinación en la oración cuando nos volteamos y dirigimos nuestro rostro a Dios. Dice, buscándole en oración y ruego. No solamente una oración monótona y repetitiva. Daniel quería y estaba rogando a Dios para poder comprender lo que significaba y el cumplimiento de esta 70 semanas, 70 años. 70 años. Aquí está hablando de los 70 años. Daniel quiere saber cuándo es que se cumplirían esos 70 años. Daniel ya quería ver que Israel fuera libre y saliera de la cautividad. Y dice, buscándole en oración y ruego. Daniel estaba en ruego delante de Dios, clamándole a Dios. Y vamos a ver el ruego más adelante de Daniel. Dice, en ayuno. Ayuno es dejar de tomar y comer los alimentos para buscar a Dios. No confundan ayuno con pasar hambre.
El pasar hambre, usted dejar de comer, pero sigue haciendo otra cosa, chateando, hablando, llamando y haciendo otras cosas. Pero el ayuno es dejar de comer para apartarse a Dios, para orar, para clamar, para escudriñar las escrituras, para buscar a Dios. Esa es la diferencia entre un ayuno y pasar hambre. Pero ¿qué más dice aquí? En silicio. Y queremos recalcar aquí, silicio es muy diferente de lo que hoy se llama silicio. Porque hoy se le llama silicio a dormir en el piso. Y dormir en el piso no es silicio. Dormir en el piso es dormir en el piso. Silicio era ponerse saco como señal de humillación, como señal quitarse la ropa ostentosa para ponerse saco y entrar en un ruego y un sacrificio para Dios. Dice, en silicio y ceniza. Se echaban ceniza, ponían en saco para denotar humillación delante de Dios. Aunque el silicio que se llama hoy es acostarse en el piso para con un propósito, pero eso no es silicio. La palabra silicio y el significado de silicio es ponerse saco. Eso, saco, no saco y corbata, hermano, no es eso. Los sacos de eso que se utilizaban para almacenar cosas. Silicio y ceniza. Daniel entonces se metió en ayuno y en oración para comprender la palabra. Porque es necesario que estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios, y que estudiemos y que vayamos a la universidad y que nos preparemos, pero que también busquemos el rostro de Dios para que nos dé una revelación y confirmación fresca de su palabra. Número 3, Daniel 9, 4 al 15. Esta tercera parte de Daniel 9, 4 al 15. Dice, Daniel confiesa el pecado de su pueblo y glorifica la bondad y justicia de Dios. Vemos el clamor de Daniel. Es decir, que las 70 semanas que se le revelaron a Daniel, no era que él estaba en la playa, no era que él estaba comiendo arroz y habichuela y carne, no era que él estaba viendo televisión, no era que él estaba como Juan, que estaba en paz. No, Juan dice la Biblia que estaba en el Espíritu, y ahí Dios le dio la revelación. El libro de revelaciones se lo dieron a Juan porque estaba en el Espíritu, estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu. Quiere decir que estaba buscando las cosas del Espíritu. Aunque las demás cosas no estamos diciendo que ver televisión o chatear o llamar por teléfono o compartir, no estamos diciendo que es pecado, pero para recibir la revelación de Dios necesitamos buscar y leer atentamente y buscar de Dios. Y mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Daniel 9, 4 al 15. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande. Es decir, estamos viendo cómo Daniel se presenta ante Dios como el Dios grande. Vino a confesarse delante de Dios, digno de ser temido, porque había visto cómo Dios, por el pecado y por Israel haberse apartado, había recibido el castigo que había de durar 70 años. Y dice, sigue diciendo Daniel 9, 4 al 15, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Dios guarda su pacto, cumple el pacto con los que le aman. Su misericordia con los que le aman. Dice él, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y guardan tus mandamientos. Es decir, que lo que Dios ha escrito, Dios ha de cumplirlo en los que le aman y guardan sus mandamientos.
Hemos pecado. Daniel se incluye. El pueblo de Israel había pecado. Daniel estaba atento a la palabra de Dios. Daniel estaba en ruego. Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Si Daniel ahí habla de todo lo que había hecho el pueblo de Israel, y Daniel se incluye: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Dios había hecho justicia con Israel, y nuestra la confusión de rostro. La justicia de Dios, la confusión es del hombre. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión. Israel había sido cautivo por su rebelión, y todo esto que Daniel está hablando, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, dice Daniel, nuestra es la confusión de rostro, vuelve a repetirlo, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Que dice Daniel: porque contra ti pecamos. Todo pecado es contra Dios. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. De Dios. Ellos estaban clamando a Dios, sabían que Dios lo había llevado a eso, entonces estaban clamando a Dios, porque una cosa es prueba y otra cosa es consecuencia. Israel estaba pasando no por una prueba, sino por una consecuencia de sus rebeliones, y se sale de la consecuencia de la rebelión cuando viene una humillación delante de Dios. Y es lo que está haciendo Daniel. Aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Todo Israel. Como dice la palabra, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Deuteronomio 28, lo puede leer. Eso es que está hablando Daniel, lo que había acontecido, que si Israel se apartaba, entonces iba a recibir la maldición, iba sobre ellos por haber desobedecido a Dios. Puede leer Deuteronomio 28, que habla de eso. Siervo de Dios Moisés, porque contra él pecamos. Y ahí habla en Deuteronomio 28 que fue lo que le aconteció a Israel, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. También habla en Levítico acerca de estas consecuencias. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová. No es prueba, es consecuencia. Y para salir de ellas hay que implorar a Jehová el favor de Dios, que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, para convertirnos de nuestras maldades. Prueba
o consecuencia. Esto es consecuencia. La prueba se pasan esperando en Dios. Las consecuencias clamando a Dios. ¿Qué más dice? Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecados, hemos hecho impíamente. Ahí está el clamor de Daniel, el ruego de Daniel. Daniel clamando a Dios. Y vamos a seguir viendo en la tercera clase acerca de lo que Daniel le pide que perdone y restaure a Jerusalén. Dios les bendiga de manera especial y nos vemos en la clase número 3. Dios le bendiga.